Bueno, en este video vamos a ver cómo se hace el análisis de datos para obtener medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Recuerden que la estadística nos va a servir para resumir datos y tomar decisiones. La primera parte son las medidas de tendencia central, que nos indican básicamente qué sucede con la mayoría de los datos. Las medidas de tendencia central son la moda, que es la categoría o puntuación que se presenta con más frecuencia, que se refiere básicamente o que este solamente se puede utilizar para medición nominal, es decir, variables que solamente se pueden categorizar, pero que no se puede medir qué tanto se tiene de esa cualidad. Por ejemplo, hombre o mujer, ¿no? Es una variable nominal, de medición nominal. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir qué tan hombre es una persona o qué tan mujer es una persona. Entonces ahí se utiliza la moda y lo único que nos va a indicar es qué dato se presenta con más frecuencia. Posteriormente sigue la mediana. La mediana hace referencia al valor que divide la distribución por la mitad. Generalmente se utiliza para medición ordinal. Este tipo de medición es, por ejemplo, aquellas variables en donde no conocemos exactamente el intervalo de una a otra. Por ejemplo, nivel de estudios, que puede ser primaria, secundaria, bachillerato. O sea, solamente tengo la cualidad, pero no sé exactamente la puntuación exacta entre un punto y el otro, entre primaria y secundaria, por ejemplo. Y la medición intervalar, que es la media. Ahí hacemos un promedio aritmético de la distribución. Se utiliza para variables de medición intervalar, donde ya conocemos un cero relativo, entre comillas. Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad es una medición intervalar, porque yo sé, ¿no?, exactamente entre 15 y 16 años. O sea, conozco el intervalo entre 15 y 16, entre 16 y 17, por ejemplo, ¿no? Esas serían las medidas de tendencia central. Vamos a ver en Excel cómo funciona o cómo se realizan las medidas de tendencia central. Bien, ahora lo que vamos a hacer es obtener las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de diferentes variables. Ahora me interesa medir entonces o obtener la media y los rangos de edad, por ejemplo. Entonces nos vamos a la actividad. Aquí yo ya tengo mi tabla, donde tengo un lado la edad y acá todos los rangos que vamos a obtener. Para obtener media, me voy a fórmulas, insertar función, busco media, le voy a indicar a Excel de dónde a dónde quiero y le doy a aceptar. Entonces, en mi distribución, en mi muestra, la media de edad es de 18 años. La mediana va a ser exactamente lo mismo. Y la moda también va a ser lo mismo. Recuerden que cada una de estas va a depender de qué tipo de variable ustedes están midiendo. Listo. Bueno, aquí ya tengo todo el análisis de autoestima, depresión, calificación final. Y a lo mejor a mí me interesa hacer un análisis mucho más descriptivo, o quiero hacer como un análisis más preciso. Por ejemplo, diferenciar. A algunos les interesa, por ejemplo, diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo le podríamos hacer para obtener la media. Por ejemplo, ¿no?, saber qué tan deprimidos están los hombres o qué tan deprimidos están las mujeres, cómo está la autoestima de cada uno de ellos o cómo es la calificación de cada uno de ellos. Vamos a ver aquí el ejemplo. Autoestima,
evaluación y calificaciones. Yo quiero saber qué tan deprimidos o qué tanta autoestima tienen. Una manera que podemos hacerlo para hacerlo más sencillo es que nosotros podemos decirle a Excel que nos ordene los datos como nosotros queramos. Nos vamos a la parte de datos. Yo le pongo ordenar y le voy a decir, primero me va a aparecer esta barrita en donde yo tengo que colocar aquí que mis datos tienen encabezados. Vean cómo marca toda. Si yo quito la palomita, se marca toda la tabla, y si la quito, si pongo la palomita, ya no se marca esta parte. Quiero entonces que me divida por sexo. Y entonces ya tengo aquí a todos los hombres y a todas las mujeres. Ya tengo mi base de datos dividida en dos, en los grupos que yo quiero comparar. Entonces, me voy a la parte de autoestima y yo quiero conocer qué tanta autoestima tienen los hombres. Y acá le voy a indicar de dónde a dónde quiero esos rangos. Aquí, aquí. Perfecto. Aquí ya tengo la media. A lo mejor estos datos ahorita no me sirven mucho y me están estorbando. Los puedo marcar y ocultar un tiempo y ya después los vuelvo a utilizar. Ahora quiero conocer qué tan buena está la autoestima de las mujeres. Vamos a hacerla fácil. Desde aquí vamos a cambiarla. Vamos a ver dónde está. Donde empieza mujeres. Mujeres empieza de la 11 a la 20. Vamos a hacer trampa. Vamos a hacerlo más fácil. De la 11 a la 20. Ya cuando nosotros manejamos Excel perfecto, ya uno puede aplicar algunos trucos. Ahora vamos a hacer esta misma fórmula para los siguientes datos. Vamos a nada más a corroborar si lo hizo bien. Aquí me está calculando la media de J2 a J10. Entonces es la media de J2 a J10. Perfecto. Ahora de esta quiero la media de K2 a K10. De K2 a K10. Perfecto. Me lo hizo muy bien. Acá tengo de 11. Listo. Como podemos ver, a veces esto nos hace Excel. Vamos a ponerle aquí omitir error. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a bajarle las decimales porque a veces tanto número no es muy conveniente. Vamos a dejarlo en 2. Y aquí tenemos. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, para hacer un análisis más preciso de mis grupos o de mi muestra, es que yo tengo, por ejemplo, de hombres. Cuando ustedes hagan la interpretación de los datos, porque no es nada más poner gráficas, sino también tienen que interpretarlos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo mostrar que hombres tienen una autoestima más baja que las mujeres, presentan más depresión que las mujeres y sus calificaciones de los hombres son más bajas que las mujeres. Después tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son puntuaciones que indican el grado de variabilidad de las calificaciones de una muestra. Existen diferentes tipos de medidas de dispersión. Por ejemplo, los percentiles, los cuartiles, ¿no? Existen diferentes, pero aquí nada más vamos a utilizar para nuestro análisis el rango, que es la distancia entre el valor mínimo y máximo de una variable. Vamos a ver en Excel cómo se obtienen los rangos. Recordemos que la media o la medida de tendencia central no es suficiente para interpretar nuestros datos. A veces necesitamos conocer cómo se distribuyen esos datos. Entonces, para eso tenemos el rango mínimo y el rango máximo. Para obtener rango mínimo, me voy a insertar función
busco min, le indico a Excel de donde quiero y listo. Y el rango máximo, me voy a las fórmulas, máximo, le indico donde lo quiero y listo. De esta manera ya yo puedo saber cuál es la media de edad y cómo se distribuyen los datos.